Bien amigos, de nuevo con ustedes, un día más, un martes más, hoy 18 de octubre, aquí en Venezuela Cultural, el programa Premio Revelación del año 2015 de Zona Radial, y con ustedes hoy y nuestro invitado, a quien ya anuncié y a quien vamos a dar la bienvenida. Ya estamos entonces con el licenciado Eduardo Smith, director de mundoagropecuario.com. Ya vamos a estar hablando con él. Muchas gracias a nuestro operador con fanfarria y todo. Recibimos a Eduardo. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Alfredo. ¿De dónde eres tú, Eduardo? Caraqueño. Pero, Santa Rosalía. Pero no caraquista. Caraquista, sí. Vale. Eso sí, eso no. Sí, bro. Bueno, sí. Y el operador allá feliz porque también es ahora voy a salir descuadrado aquí en la. Sí. No, yo magallanerazo desde que nací porque sí. Yo recuerdo que siempre mi papá, mis hermanos, todos eran magallaneros. Entonces yo empecé a crecer ya viendo el Magallanes. A mí me pasó lo mismo, pero sí, con el Caracas. Sí, no, y a mí mucha gente me pregunta, bueno, pues si yo nací en Caracas, en San Agustín. Y dice, pues tú deberías ser caraquista, pues tú naciste en Caracas, pero es que el Magallanes también nació en Caracas. Sí. Entonces era justamente aquella. Y por eso la afición de no, y eso es como Yankee y Boston, como, o sea, es una cosa que no habrá otro equipo que pueda igualar esa sana rivalidad deportiva. Así es, ¿verdad? Muy bien, sí. Bueno, vale. Vamos a entrar en tema entonces. Sí. Tú eres un especialista en redes, te has destacado con la producción de tus páginas, mundoagropecuario.com. Entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo surge la idea de la página? ¿Cómo diste origen a esa idea? Sí, para empezar, debo decir que son dos páginas, ¿no? Realmente. Son dos páginas que trabajan conjuntamente. De hecho, es una idea que no he visto en otros lados, pero lo hicimos así porque tuvimos que separar la parte de lo que era la información de la parte agropecuaria o iberoamericana con respecto a la parte empresarial. O sea, nosotros no queríamos mezclar lo que era la parte de empresas, todo lo que manejan las empresas como eventos, cuestiones corporativas y todo esto, lo estábamos manejando juntos antes, ¿ok? Separamos porque tenemos el dominio de .net, entonces trabajamos el mundoagropecuario.net como Mundo Agropecuario empresarial y comercial. Y todos los temas que ustedes pueden ver ahí en la .net, mundoagropecuario.net, es justamente empresarial y comercial. Y la .com es información general. La página está dividida, y eso es una larga historia, bueno, la voy a resumir. La página, nosotros somos un medio de comunicación iberoamericano. Estamos en Venezuela, somos venezolanos. De hecho, tengo que nombrar a mi hermano y socio, Alfredo Mena, que él es también partícipe directo en toda la parte tecnológica de las páginas. Y bueno, y trabajamos conjuntamente. Hay que hacerlo así porque hay que trabajar en equipo. Bueno, las páginas, nosotros comenzamos como Mundo Agropecuario en el año 92. Éramos un periódico de con la página, primero fue un medio impreso, ¿no? Eso fue un medio impreso, correcto. Háblame un poco de ese origen. Nosotros comenzamos en el año 1992. Yo vivíamos en Barinas, en la ciudad de Barinas, y nos dimos cuenta de que la ciudad no había ningún medio de comunicación, siendo un estado ganadero, agropecuario, sí. Bueno, y todo el área pues era así, y no había un medio de comunicación que se dedicara a hablar sobre el tema, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales de allá sí tenían sus partes, su área, pero no lo trataban directamente. Entonces se me ocurrió y nos pareció buena idea, bueno, y nos salimos de lo que estábamos haciendo y montamos una empresa y lo dedicamos a sacarlo en papel físico. En aquella época, bueno, era mucho más sencillo. Los costos. Sí, empezamos saliendo mensual, después lo reducimos y tuvimos una larga temporada saliendo semanal.
Diariamente era mucho más difícil, requeríamos otro tipo de dinámica, pero bueno, ya. Y empezamos circulando en el estado de Barinas, pero después nos fuimos ampliando. De hecho, llegamos hasta el estado Lara, inclusive. ¿Qué circulación tenías allí? Lara, íbamos a Lara, íbamos a Portuguesa muchísimo. ¿Semanal era? Barinas, sí. ¿Un semanario? Bueno, sí, después hubo muchos altibajos, realmente. Y después pasamos a mensual y estuvimos así hasta el año 2000, bueno, que tuvimos que dejarlo por razones estrictamente, cuando entró el tema de la política, subieron mucho los costos en algunas cosas, y bueno, sí, eso es ya otra historia, sí. ¿No? Pero nos propusimos que íbamos a volver algún día. Del año 2000 a 2013, que fue cuando volvimos otra vez. Por eso es que vale el emprendimiento, ¿no? Sí, siempre sí. La idea de volver y de hacer y de surgir. En esa época ya estaba comenzando todo lo que era Hotmail, las páginas web. Así es. Y todo esto, y entonces dije, bueno, algún día, en esa época, dijimos, algún día volveremos, pero volveremos en otro formato. De hecho fue así, tuvimos que esperar hasta el año 2013 para volver. Y bueno, y volvimos con la página mundoagropecuario.com. Y ahí empezamos como una página venezolana, te cuento. Sí. Empezamos como información venezolana. Aquí éramos todo lo que ocurría con Venezuela. Lamentablemente nos pusimos, empezó a convertirse como una página de mucha queja, todo muy negativo, porque las cosas que estaban pasando eran graves. Y lo que se refleja precisamente esa angustia, esa inquietud de la gente, ¿no? Y paralelamente a eso nos dimos cuenta de que empezamos a recibir comunicaciones de otros países. ¿Okay? De otros países. Entonces, oye, Colombia nos escribían de Ecuador, nos escribían, y entonces, y en el lapso ese como de 8 meses que tuvimos como página venezolana, nos dimos cuenta, oye, mira, esto las redes, lo que es internet y todo esto es más grande que solamente dejarnos en Venezuela. Aparte que éramos .com, el .com es más global, no éramos .com.de, sí. aunque tenemos el dominio también, pero nos dijimos, no, vamos a hacerlo. Más hicimos amplio, una reingeniería y la convertimos en una página iberoamericana. Abrimos secciones, los que entren a la página mundoagropecuario.com y la .net también, van a ver que está separada por países. La gente puede ver por países, inclusive están mezcladas las informaciones de los países. La gente puede darse una idea global de todo el área agropecuaria iberoamericana entrando al Mundo Agropecuario. Fíjate que hoy podemos hablar, Eduardo, de una página que tiene muchísima gente, muchísimos seguidores, ¿no? Sí. O sea que indudablemente que la página ha gustado, que ha sido exitosa y que cada vez pues tienes mayor compromiso. Sí. Nosotros nos alegrábamos mucho cuando veíamos que el servidor nos decía que habíamos tenido 200 vistas en un día, ¿no? No, hoy estamos hablando de entre 6.000 diarios. Sí, se pierde de vista. Y ya tenemos en Twitter, tenemos que, bueno, si me permite voy a decir, claro, nuestro Twitter es @MUN_agropecuario, o sea, MUN agropecuario. De mundo, pero sin el do, ¿no? Todo pegadito. MUN agropecuario, @MUN agropecuario es nuestro Twitter, y también en Facebook pueden buscarlo también por MUN agropecuario. Ok. Amigos, tomen nota y de una vez, si están allí frente a su computadora, a su laptop, busquen la página porque vale la pena. Todos los temas son interesantes, hay gente que escribe cosas muy interesantes de verdad. Y bueno, y nos mantenemos al día con la realidad. Gracias por lo de excelente programa. Bien, vamos entonces a pasar a un tema, Eduardo, que es reciente, ¿no? Pude leer en tu página, la Facebook, que hubo un congreso mundial contra el hambre. Sí. Y fuera del negro estábamos conversando de que yo a veces, pienso muchas veces, chicos, que tantos congresos, tantas cosas, tantas reuniones y el mundo sigue igual, ¿no? ¿En qué sentido puede apoyar un congreso mundial contra el hambre, el que cese el hambre, por lo menos en ciertos países del África, ¿no? Sí. Bueno, el problema del hambre es un problema global. Sí. Okay, siempre depende de muchas circunstancias, ¿no? Depende de la situación de cada país particular, de la situación económica, pero ya el tema del hambre y de la alimentación es un tema globalizado. Y como todo, ¿no? Hay instituciones como la FAO que están muy preocupadas por esto. Se preocupan, ¿verdad? Sí, yo tengo una visión muy particular con respecto a estas instituciones porque
su actuar no es realmente muy práctico, me parece muy acomodaticio. Esto es una manera particular muy de sí, ver. una opinión tuya. Y sin embargo, bueno, ellos sin embargo hacen una gran labor. No debo negarlo porque, bueno, y estas instituciones, bueno, han preparado congresos, han preparado, y ahí siempre, porque está el Panamericano que se hace en Centroamérica, está también este que se hizo en la ONU, y las conclusiones fueron dramáticas en el sentido de que la situación global en la alimentación va a ir empeorando si nosotros no aumentamos más sale, en la página sale, no recuerdo exactamente el porcentaje, la información, pero lo dice, que hay que aumentar cada año un porcentaje en la producción alimenticia a nivel mundial para nosotros poder llegar al 2050 con el hambre cero. Sí. Porque aquí hay una propuesta que se hizo, que era el establecer a una fecha, establecer el hambre cero. Eso, bueno, es una cuestión utópica, sí, quizás para muchos, sí, relativamente, pero que el hecho que se busque es muy importante. Claro, por lo menos que haya ese interés, porque sí, también hay otro factor, que es el factor de la longevidad, ¿no? Claro. En la medida en que la medicina ha ido avanzando, sí, la gente dura mucho más. Claro. Entonces ya aquellas estadísticas de tantas personas mueren promedio después de los 70 o entre los 70 y los 80, ya eso se está alargando. Sí. Y siguen naciendo. Sí. No, y entra otra circunstancia, porque es un tema que es tabú para mucha gente, pero es un tema que hay que hablar, porque inclusive aquí en Venezuela eso se ha convertido como un tabú, que es hablar de los transgénicos. Hay gente que es pro transgénico, pánico y bueno, pero es falta simplemente de información. Una de las conclusiones de este congreso, no sé si estoy equivocado, pero es que el uso de los transgénicos es válido. Es válido, no tiene ningún problema. No se ha demostrado, según la información que aparece, que los transgénicos se hayan dañado a alguien o se haya dañado. Más bien, el hecho de que no haya más transgénicos ha impedido que la producción mundial de alimentos no haya crecido más. De hecho, es lo que se busca, ¿no? Sí, vamos a decirle a algunos de nuestros radioescuchas que no entienden el término transgénico, ¿qué es? Son simplemente modificaciones genéticas que se le hace a un alimento, puede ser al maíz, al algodón, a cualquier cosa, sea para aumentar su producción, sea para evitar que le caigan cierto tipo de plaga. Es un cambio genético que se le hace. Eso ya es un tema científico, cómo pero se hace. Pero para que tengan la idea. Pero básicamente es el cambio en el gen. Y le quitan algo, le ponen algo, que hacen que, por ejemplo, no le caiga al maíz, no le caiga un cierto tipo de plagas, puede aumentar su producción, puede aumentar, también se le hace modificación genética a la parte alimenticia, con respecto, por ejemplo, para que no afecte tanto a la sequía. Así es. Entonces, y beneficia muchísimo la producción. Sí. Bien, entonces vamos a quitarnos ese tabú. Transgénico ya está demostrado prácticamente y de manera científica que no tiene ningún problema para el consumo. Sí, bueno, y no he dicho por nosotros, he dicho por científicos. Por gente que sabe un premio Nobel salió más. La semana pasada ya formalmente, que sabe de eso, dijo que no había problema. Sí, vamos a venir, no, lo que pasa es que el tiempo en radio se nos va así, ¿no? Ya vamos casi para la primera media hora. Imagínate. Vamos a ubicarnos acá en nuestro país. Y vamos a hablar un poco de un tema que ha sido muy álgido en cuanto al agro, y es el de las expropiaciones. Este gobierno, es decir, este sistema de gobierno ha expropiado muchísimas empresas, entre ellas empresas muy productivas. Y tenemos el caso de Agroisleña. Agroisleña es una empresa, o fue una empresa maravillosa, productora de muchos rubros, entre ellos pues las semillas para todas las siembras. Entonces hemos sabido, y no es un secreto para nadie, pues que una vez que se convirtió Agroisleña en Agropatria, pues todo se vino abajo, dicho de una manera muy concreta. ¿Cuál es tu
apreciación en relación con estas expropiaciones, y si podemos concretar en el caso de Agroisleña, pues mucho mejor. Sí, bueno, las expropiaciones han sido tanto de tierras como también de empresas, y como tal como tú lo dices. Y en el caso particular de Agroisleña era una gran empresa, productora. Bueno, no solamente vendía semillas, agroquímicos, todo tipo de insumos para los productores, y ellos se dedicaban también a dar créditos en muy cómodas cuotas para los campesinos, productores agropecuarios, sea ganadero, en fin. Ellos, bueno, hay una cuestión muy curiosa que hay que decir de Agroisleña. Ellos tenían la tasa más baja de morosidad en el pago de las cuotas que le daban, de los créditos que le daban a los campesinos y a los productores. Era la mejor paga que habían, eran ellos. Fíjense ustedes lo que significa, sí, hablando de Agroisleña, el concepto real de responsabilidad social empresarial. Sí. Ahí lo tienen, y mucho más allá de vender productos, sí, pues voy a dar créditos con muy bajos intereses para que toda la gente, todos los productores, todos los campesinos puedan tener acceso a los insumos. Y los campesinos a veces preferían siempre adquirir un crédito que comprarlo directamente, porque le era más fácil, porque la empresa le daba facilidad. Agroisleña al convertirse y politizarla, porque al final, bueno, la toma el gobierno, y el gobierno la toma ¿para qué? Bueno, para tratar de hacer, porque vamos a verlo del lado positivo, en el sentido de que ellos quisieron hacerlo, bueno, porque desde su visión era lo mejor que se debía hacer. Sin embargo, lo que ha pasado, hay que ver los resultados. Vamos a basarnos en el resultado. ¿Los campesinos tienen crédito como lo tenían antes? No. ¿Lo tienen? No. Se ha particularizado el crédito, o sea, todo el mundo tiene acceso a ese crédito. Sí. Sí, ellos sí dan crédito, obviamente sí lo dan, pero ¿a quién se lo dan? Sí. No a todo el mundo. No a todo el mundo. Y además no sé, eso lo sabes tú mucho mejor que yo, cómo se maneja el asunto de los intereses de estos créditos. ¿Quién favorecía más? Aquel crédito de responsabilidad social para que tú puedas hacerlo y me pagas poco a poco con unos intereses muy bajos, o este crédito comprometido a un color. El tema está en para qué tú das el crédito. O sea, cuando el fin es dar el crédito, pero ¿para qué? Es para que tú aumentes tu producción, y si aumentas tu producción, te beneficias económicamente tú, y beneficiarte tú, la empresa también se beneficia. Claro, entonces, todas las familias toda la familia, y así sucesivamente iba creciendo la economía, claro, porque eso es lo que se quiere. Claro. Entonces, ¿cuál era el fin? El fin era ese, que el productor se viera mejorado en todas sus condiciones. ¿Y cuál es el fin ahora? ¿Cuál es el fin? ¿Es producir? Yo creo que no. ¿Por qué yo creo que no? Bueno, vamos a ver desde las expropiaciones. ¿Qué ha pasado con las expropiaciones? ¿Cuál crees tú que sea el fin ahora? No, el fin ahora es netamente político, de control de la alimentación del pueblo hacia el Estado padre, el Estado... Sí, es el control de tener control de todo, y el control de todo lleva a lo que ha pasado. Pues, ¿por qué? Bueno, supongamos que todo le hubiera salido bien al gobierno, le hubiera salido bien. Vamos a expropiar una tierra y la ponemos a producir. Se lo damos a cooperativas, se la damos a esto, se lo damos a lo otro, pero lo podemos producir y todos se ponen a producir. Bueno, entonces hubiera sido muy bien. El hecho es que fincas expropiadas, porque hay una que la ha puesto a producir, pero hay otras que no, que la tomaron y se desaparecieron. Y ahora son... Se comieron las reses, se sacaron las hembras. Y ahora son montarascales que no sirven para nada. Entonces, tierras que eran productivas, ahora recuperar esas tierras a nivel de trabajo, de mover la tierra para que vuelva a producir, le puede dar un productor. En el caso que se la devolvieran o que se la dieran a alguien que las produjera, va a costar Dios y su ayuda. Claro. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo y la reactivación. Entonces, Agroisleña hacía un gran trabajo. Yo particularmente... siempre lo he dicho, oye, lo mejor que podrían hacer es volver a ese formato. No estoy hablando de Agroisleña, porque Agroisleña es una empresa privada, pues, y no sé en qué condiciones estarán ellos que si quisieran volver a hacer lo mismo. Sí. Pero si el formato, lo que importa es el formato de lo que se hacía antes, funcionaba, ¿por qué no repetirlo? Bien, amigos, vamos a hacer un alto para agradecerle a algunas personas que nos han hecho llegar sus mensajes a través de, valga la redundancia, de la mensajería de texto. La profesora Imelia Moreno en Maracay, la señora Joana Hernández, que por cierto hoy está de cumpleaños en Catialamar, felicitaciones. La doctora Mariolga Gómez en Tinaco,
la licenciada Rosa Núñez en Caracas y el licenciado Cristian Ferreira también en Caracas. Muchísimas gracias a todos, amigos, por estar en sintonía de Venezuela Cultural. También quiero invitarlos a un diplomado que va a iniciarse en el Instituto Universitario de Relaciones Públicas, un diplomado de Relaciones Públicas y Protocolo. Comienza el último viernes de octubre en horas de la tarde. Ustedes pueden pedir más información a los teléfonos 0212 542 3128 y 542 3228. Así que pueden también utilizar la página iuderpiso1972@hotmail.com y en la página web es www.iuderp.edu.be. El IUDER es las siglas de Instituto Universitario de Relaciones Públicas, IUDERP. Quiero agradecerle al doctor Julio Corredor la gentileza que ha tenido pues conmigo en invitarme a ser uno de los docentes de este importante diplomado. Muchísimas gracias. También quiero referirles, pues cada semana nos pide nuestra gente que le comentemos sobre el origen y significado de las expresiones venezolanas. Hoy les voy a hablar de dejar el peligro. Dejar el pelero significa huir rápidamente de un lugar. Se dice que los indígenas venezolanos, al seguir el rastro de una presa, decían que la misma había salido corriendo al dejar rastros de pelo en el suelo o en la pared de su refugio. Y entonces de ahí surge dejó el pelero al sentirse amenazada, ¿no? Fíjense que todo tiene un origen simpático. Y hay otra que es la de echarse los palos, eso de beber licor, ¿no? Al abolirse la esclavitud, los hacendados se negaron a pagarle a sus antiguos sirvientes con monedas de plata, por lo que hacían tablitas con el sello de la hacienda para que pudieran ser canjeadas en las pulperías y las bodegas por víveres. Muchos preferían comprar licor, por lo que entonces pedían un palito de ron, es decir, entregaban un palito a cambio de un palito de miche, etcétera. Al tener que contar que habían despilfarrado las tabrillas o los palitos, decía, bueno, me eché los palos, ¿no? O sea, me los gasté en los palitos. Bien, y bueno, tenemos por ahí otra expresión que es la de pelar bolas, ¿no? Eso proviene del hecho de que un jugador de béisbol no es capaz de realizar atrapadas o es cuestionado y relegado al banco o separado del equipo. También se aplica al bateador, a estos que llaman bates quebrados, que no le pegan a una pelota, no pelan todas las bolas, por lo que es visto como alguien de poco valor, importancia o utilidad. La picardía criolla pues le ha dado otras connotaciones, pero realmente este es el origen. Su uso actual se asocia con la carencia de valores económicos, por lo que la persona no es tomada en cuenta. Amigos, vamos a identificar la emisora. En breve estaremos nuevamente con ustedes aquí en Venezuela Cultural y nuestro invitado Eduardo Smith, director de mundoagropecuario.com. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 300 bolívares. Cómpralo ahora también en www.bingodelabondad.com. A continuación, Publicidad. El Cristal de las Américas.
Empanadas y jugos El Marqués. Disfrute de un sabroso jugo natural con un par de ricas y divinas empanadas criollas y diga, comí como un rey. En Empanadas y jugos El Marqués, el que se come una, se come dos. Les esperamos en Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial Unicentro El Marqués, La California, Caracas. Empanadas y jugos El Marqués con sabor criollo a lo venezolano. En Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, somos venta al mayor y de tal de radiadores, tanque de radiadores, el cual si no lo tenemos, se lo fabricamos. Además ofrecemos condensadores, evaporadores y compresores de aire acondicionado originales para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado. No dé más vueltas buscando el radiador que necesita para su vehículo. Visítenos en la avenida principal de Bellavista, Quinta Artigas, local 2, diagonal al bloque de armas, al lado de la Plaza Artigas, o contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores. Todos los martes a las 10 de la mañana llegan una peculiar dama acompañada de un excéntrico vagamundo para tertuliar sobre las noticias más destacadas del acontecer nacional e internacional. La dama y el vagamundo, a través de la grata conversación entre Andreina Baroni y Eloy Torres. La dama y el vagamundo, todos los martes a las 10 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Cultural. Bien, continuamos aquí en el estudio con nuestro invitado Eduardo Smith. Vamos a hablar un poco de las páginas. Explícanos un poco más cómo es el funcionamiento de las páginas del mundo agropecuario. Bueno, sabes que ahora todo está interconectado. La tecnología ha crecido tanto que permite que las páginas web interrelacionen directamente con las redes sociales. Uh-huh. Nosotros tenemos todo eso automatizado. Por ejemplo, cuando una información aparece publicada en el mundo agropecuario, de hecho ahora debe estar publicándose algo, eso automáticamente se publica en las redes sociales, o sea, automáticamente. Aparece publicado en las redes y entonces la gente puede interrelacionarse, está vinculada directamente las dos páginas con el Twitter y con el Facebook. Okay. ¿Cómo es el Twitter? El Twitter, para que la gente... Lo repito, @Moon Agropecuario. Ok. ¿Cómo es el Facebook? @Moon Agropecuario. También. Sí, el nombre es Mundo, también lo pueden buscar por Mundo Agropecuario, página oficial. Ok, ya ustedes saben. Entonces, por allí y por las páginas, por las redes, bueno, ya ustedes tienen entonces las dos páginas, la net y la com. Sí. Eduardo, me gustaría tu opinión sobre lo que ha venido sucediendo con la producción de azúcar en el país. Yo recuerdo en los años 70 yo tuve mucha vinculación con la distribuidora venezolana de azúcar, que era la empresa que se encargaba de la distribución de la producción de azúcar a través de todos los centrales azucareros del país. Era un excedente de azúcar enorme que servía hasta para la exportación y todo. Hoy creo que funciona uno o dos, algo así, y ni siquiera cubre una cuota de las necesidades de consumo del país. ¿Cuál es tu opinión en relación con el estado de los centrales azucareros hoy en Venezuela? Bueno, centrales azucareros va directamente relacionado con la producción de caña de azúcar. Uh-huh. Y la producción de caña de azúcar ha bajado drásticamente. Entonces, es como que con qué preparo yo la arepa si no tengo harina pan, más o menos, es la cosa, ¿no? Uh-huh. Y eso ha ocurrido, ¿no? También tú puedes tener muy grandes centrales azucareros, pero si no tienes la producción suficiente de caña de azúcar para producir, pues eso ha sido. Quiero aprovechar este tema que me están preguntando, porque en la página pueden buscarlo. Pueden buscar en el tag
Werner Gutiérrez, que es el profesor Werner Gutiérrez. Werner con doble V. Sí, exacto, Werner con doble V. Gutiérrez, exactamente. Él escribió justamente un artículo haciendo un análisis completo sobre el estado del azúcar y de los centrales azucareros, y está en la página. Lo pueden leer, y el profesor Werner Gutiérrez es uno de nuestros colaboradores. Bueno. Ayer sacó un tema muy interesante sobre la soya. Volviendo al tema de la central azucarero, bueno, desde el año 90... siempre eso ha sido un problema. Cuando empezó este gobierno, inclusive intentaron tomar los centrales azucareros que están, por ejemplo, yo conozco muy bien el caso de que está en Barinas, ¿verdad? El central azucarero de Barinas, que al principio, bueno, se le invirtieron mucho dinero. Fue como el primer caso que hubo así de forma dramática llamado de corrupción, o que habían dicho que era de corrupción. Fue a tribunales y todo esto, que había un general que estaba metido en eso y tal, en fin, yo no recuerdo porque eso ocurrió hace mucho tiempo. Pero el caso fue que esa central azucarera estuvo paralizado mucho tiempo. Y eso fue como el comienzo. Pero aquí el problema no son los centrales, el problema realmente es lo que te estaba diciendo. El problema es la producción de caña de azúcar. No se produce. No se está produciendo caña de azúcar en suficiente cantidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban de Caracas a Valencia? Sí, uno veía los cañaverales. Claro, sino que le pregunten ahí a esta empresa muy importante que produce carrones, que está por esa zona, los grandes cañaverales que había por esa zona. Y ahora no los ves. Los Folmer. Exactamente, y ahora no los ves. No. Y eso es ahí y es en otro lado. Entonces, y eso está pasando, y me permito. Qué triste, ¿no? Sí, y por eso no consiguen azúcar. La azúcar que está llegando es importada, cuando nosotros tenemos la capacidad de producir azúcar para nosotros. Sí. Igualmente de arroz, teníamos superávit de arroz. Sí. El Estado Guárico produce arroz hasta como arroz. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Cuando nosotros, ahí viene el meollo del asunto con la producción alimenticia en Venezuela. Fíjate, se puede decir que hay indolencia, que hay falta de voluntad política, yo no sé, pero el mismo gobierno está autodestruyéndose, yo lo digo así, ¿no? Porque no está aportando nada, que la gente pueda decir, oye, estoy orgullosa de esto que está sucediendo en mi patria, ¿no? Es un tema de sentido común, Alfredo, es un tema de sentido común. Aquí simplemente hay que basarse en el sentido común. La economía, cuando tú produces, tú tienes. Si no produces, no tienes. Claro. Y para producir, ¿qué necesitas? Invertir. Y eso lo saben muy bien los productores. Entonces, necesitamos producir. Pero ¿qué necesitas para producir? Eso es toda una gran cadena. Sí. Necesitas incentivos, necesitas un marco jurídico suficientemente saludable en el país, confiable para tu poder, para que no tengas miedo de que mañana te pueden quitar la tierra. En fin, entonces... un decreto de puntada de esto. Exactamente. Entonces, esto es un todo que se ha ido destruyendo, que le han empezado a quitar variables, y esas variables han hecho que lo que está pasando hoy, justamente, mira, el caso del maíz, por ejemplo, el caso del maíz, ¿por qué no dejan que las empresas que producen maíz compren su propio maíz directamente? O si quieren importarlo, ¿por qué no dejan que lo importen directamente? Porque no hay divisa. ¿Por qué? Porque hay control de cambio. En fin, como lo estoy diciendo, es una cadena. Fíjate, hay algo que nunca van a aceptar, porque sería como aceptar que fracasaron, ¿no? Pero estos sistemas ya pasaron a la historia hace muchos años. Hoy el mundo requiere de inversión, de producción, de capital, ya esos sistemas basados en ideas marxistas y tal, eso ya no tiene vida en el mundo. Inclusive la misma China pues se orienta hacia teorías capitalistas de producción, de inversión. Entonces vamos a olvidarnos un poco de esas fantasías y de esos cuentos románticos. Alfredo, estamos en estos tiempos de tecnología. Ahora, por ejemplo, mira, yo debo decir esto. Yo soy un amante de lo que es la agricultura familiar, la agricultura urbana. ¿Por qué? Pero
lo hago, ¿por qué? Porque bueno, a mí me gusta. Claro. Yo particularmente lo hago. A mí Claro. me gusta tener mi mata de Sí, tener, de ají en la comer casa. de lo tuyo ahí. Porque lo hago por diversión, lo hago Claro. por amor, porque Una me gusta satisfacción. ver mis tomates que crezcan, alimentarlos, que ellos crezcan, que yo lo lleve, salga al patio a buscarlo, en fin. Sí. Me gusta hacer eso, me gustaría hacer eso. Y mucha gente lo hace. Y yo soy un fiel defensor de que eso es bueno y hay que alentarlo. De hecho, la FAO ha alentado. Sí. De hecho, años atrás fue el año de la agricultura familiar. Sí, no, y contribuye mucho. Y contribuye. Entonces, Sí, yo no estoy en contra de la agricultura urbana, al contrario. Pero una cosa es fomentar como un programa Sí. de agricultura urbana como un programa sustitutivo. o adicional para que la Sí. gente tenga a nivel educativo y sepa lo que es sembrar, sobre todo en las ciudades. Yo soy un amante Sí, de pero eso. tomarlo, digo yo, en sentido sustitutivo, tomarlo Claro. el sistema como que esta es la solución. Esa no es la No solución. es la solución, eso es obviamente. algo Cuando tú tomas complementario. eso como solución o decir Sí. que el conuco es la solución, Sí. no, la solución no es el conuco. Ni el gallinero ni el arriba gallinero tampoco. vertical tampoco. Eso tampoco es ahorita solución. ahorita Venezuela tiene terreno, tiene espacio, tiene capacidad y probabilidad. Como tú decías de ahorita, todo. basta ir de aquí a la Victoria y te das cuenta del terreno que hay de lado y No, lado. y la tierra venezolana es tan Sí. buena y tan bella y tan preciosa. Sí, escupes Tú una simplemente semilla y tira una sale semilla una- ahí y vas a ver el árbol crecer. Sí, señor, así Entonces es. no necesitas, y tienes el agua, tienes todo. Sí, Eduardo, convérsame un poco sobre sabes que últimamente se ha estado leyendo en los medios, escuchando también en los medios que se están produciendo con mucha frecuencia robos masivos Sí. de reses, sobre todo en el estado Zulia. Todo Zulia, sí, es muy Se grave. presume que Muy es por grave. el hambre, por la situación de hambre Sí. que hay, que roban las reses para descuartizarlas pues, y distribuir la carne, pero cantidades enormes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué has sabido tú de esto? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, es un problema que ha empezado, bueno, recientemente se puede decir, empezó muy lentamente, pero casos aislados aquí y allá, pero ya se ha masificado. Ya en el Zulia es un problema ya que los De altos porcentajes, ¿no? Estamos hablando de miles de reses. Sí, 20-25% de Sí, sí, producción. miles de cabezas de ganado. Ya, mira, ya la situación está difícil para los productores ganaderos, Sí. Y ahora se le suma este problema, porque entonces el tema, ¿cuál es el problema? Ok, tú puedes evitarlo eso si tú tienes una parte de justicia que cumple y hace cumplir las leyes. O sea, si tú metes preso a lo que investiga, tienes una cuestión de investigación y puedes ir y poner preso a quienes roban y roban ganado que no les pertenece, pues entonces eso, pero es que es parte de la inseguridad general del país. Sí. Entonces, y eso está ocurriendo muy Y fuertemente. se le ha ido de las manos, ¿no? Se le fue Porque de las ya no manos. es uno que Sí. entra ni un grupito que entra a robar. Y eso es muy peligroso, y Y además están porque respaldados con Claro. armamento. Sí, exactamente. Y es muy peligroso porque aumenta la inseguridad, los productores se sienten abandonados por Claro, el Estado, claro. y sobre todo en la parte de Perijá, la parte de arriba Sí. del sur, la parte ya con frontera con Sí, Colombia. el eso es- Zulia está teniendo muchísimos No, problemas. muchísimos problemas, Es un muchísimos estado tan problemas, excelente, tan muchísimos productor en problemas. todo sentido. Y fíjense ustedes cómo está. Aunque ahora es el país, ahora es el Estado, que fue uno de los primeros estados que empezó a recibir productos colombianos. Ujú. Y los supermercados ahora estamos alimentando, ahora estamos ayudando, que hay cosas irónicas, no, Sí, sí. no ayudamos al productor venezolano, pero estamos ayudando al productor brasileño y Sí, al productor y pagándole a precio, colombiano. Sí. Fíjate, yo decía en estos días que son tonterías de lucubraciones y tal. Pero nosotros como que estamos pasando por un castigo, ¿no? El castigo de haber sido tan arrogantes, de haber subestimado tanto a otros países, de habernos sentido sauditas, y ahora todo eso lo estamos pagando porque estamos aprendiendo a valorar todo. Nuestro peor pecado, vamos a llamarlo de esa manera, pecado, o nuestro peor mal, es haber tenido tanto petróleo. Sí, La facilidad cuando tú tienes una tierra tan bendecida como la Sí. de Venezuela, que hasta tienes petróleo, sí. y las personas que lo producen no usan lo producido, el dinero producido, para justamente desarrollar las otras cosas que nos pueden ayudar cuando el petróleo falte, Sí. porque el petróleo se acaba algún día. Entonces estamos como estamos. Sí, bueno, Arturo ya lo dijo, Arturo Uslar lo dijo Sí. hace mucho tiempo, y eso es algo que repetimos mucho, pero que es una gran realidad, ¿no? No Sí. se ha sembrado el petróleo hay que sembrarlo, porque algún día se acaba, y si no se acaba, algún día va a tener un sustituto, como es la electricidad. Ya Sí. se está hablando de la electricidad para generar las industrias automotrices, etcétera, y el petróleo va a dejar de ser tan importante Sí. como lo que es hoy.
Entonces Sí. todo eso tenemos que verlo, ¿no? Mira, yo quiero hacerle un homenaje o hablar sobre los productores que todavía aún están produciendo en Venezuela. Son unos verdaderos Reconocimiento. héroes. Un reconocimiento, Sí, señor. exactamente. Sí, señor. El reconocimiento es porque hay gente todavía produciendo en Venezuela. Que cree en el país. Que cree en el Y de país. verdad Y lo que está haciendo. debemos creer en Mire, el país. El análisis que hizo las instituciones gremiales del agro aquí en Venezuela, ha hecho un análisis completo sobre la situación, también tanto de agricultura como de ganadería. Ellos han hecho un análisis muy completo sobre lo que está pasando y tienen los resultados y tienen las maneras para solucionarlo y tienen las ganas de hacerlo. Sí. Es que, lo que pasa también es que no te dan oportunidad. Porque todo lo que no se ha generado por ellos, no digo ellos, estoy hablando de los organismos oficiales o del gobierno, no tiene apoyo, no tiene validez, ¿no? Entonces reconozcan ya de una vez por todas con mucha humildad que han fracasado, pues, y denle paso a la empresa privada para que rescate el país y volvamos a ser el país que hemos sido siempre. Eso es Venezuela se lo merece. la realidad. Venezuela Sí, se los lo merece. venezolanos también. Todos lo merecemos. Y entre los venezolanos están ustedes, pues ustedes no son de otro planeta. Ustedes también están acá. Sí. Y están sintiendo lo que está pasando. Lo que pasa es que no quieren reconocerlo por no admitir que han fracasado. Y eso, para ser honestos, debemos ya empezar o a cambiar o a admitir que este sistema no nos está llevando a nada. Lo digo con toda honestidad y lo comprometo con mi opinión. No es la opinión ni del programa ni de la emisora, es mi opinión. Bien, vamos a... ¿Cómo ves tú ya casi para terminar? Porque ya se nos está viniendo el tema encima, ¿no? El tiempo encima. La producción nacional, ¿cómo la visualizas con toda esta situación que estamos viviendo, con todas estas incertidumbres que nos ha generado, por un lado lo del presupuesto, por otro lado lo del revocatorio, por otro lado la falta de medicinas, la falta de alimentos y toda esta situación que estamos viviendo, que nadie es ajeno a ella, porque por más que quieran hacer ver al mundo internacional otra visión, no. La visión a través de las embajadas, que para eso existen las embajadas de otros países que están viviendo la situación, se está transmitiendo en la realidad, no lo que se pretende hacer ver. ¿Cómo ves tú visualizas la producción? No, la producción de Venezuela cambia o va a aumentar o va a volver a niveles como estábamos antes, solo si se cambia muchas cosas, muchas variables de la economía que están distorsionadas. Sí. Estamos hablando del control de cambio, estamos hablando de las tierras, del uso de la tierra como tal, estamos hablando de incentivos del Estado para que los productores vuelvan a sembrar, educación, cultura, estamos hablando de muchas cosas, es un gran todo que para que nosotros volvamos a niveles de producción tiene que ver sobre todo la parte económica. Sí. Estos 18 años, alguien decía por ahí que hemos perdido, no se han perdido, nos han enseñado a hacer lo que debemos ser y a no volver a caer en lo que nunca debimos caer, pero que caímos por desconocimiento. Bien, ¿qué es lo que más entristece el corazón de Eduardo Schmidt? Que tengamos, una de las cosas que más me entristecen es cuando yo estoy colocando noticias, estamos escribiendo noticias de otros países como Ecuador, amigos de este gobierno, muy amigos de este gobierno, o noticias de Perú o de Bolivia o de Argentina, diciendo que tienen récord de producciones de tal rubro, de tal otra cosa, o que batieron récord de exportación en tal cuestión, como está pasando con Perú, en pesca, que aumentaron la producción de pesca 200%, sí. o que abrieron mercados en el exterior, abrieron nuevos mercados, 5 o 10 mercados nuevos, porque entonces, y resulta ser que nosotros, y que en mi propio país, sí. Yo no puedo decir lo mismo. Y muy brevemente, ¿qué es lo que más alegra tu corazón? La esperanza de que este va a ser un país que va a resurgir, va a volver a ser lo que era antes, y vamos a aprender de los errores, y vas a ver que todo esto que está pasando va a pasar, y va a pasar porque va a venir, todo va a ser para bien con el favor de Dios. Amén.
En 30 segundos, si te dieran poder absoluto, por un día, ¿qué harías por Venezuela? Bueno, para empezar, le daría el poder a la gente que produce para que produzca. Yo le daría todo, le digo, el que necesita tierra, ten tierra. En la este tierra, día. hoy, te lo doy, te lo entrego. Así Y es. le doy solamente también la facilidad y los documentos para que puedan tener la tierra. Así Le doy la es. semilla Pues sí. y todo lo que sea inversión del dinero que se produce, se lo daría para que ellos produjeran y volvieran a hacer este país lo que era antes. Así es. Un gran saludo a los productores venezolanos que se lo merecen y que sigan adelante y que tengan fe de que esto vamos a salir muy pronto. Bueno, yo quiero que tú dejes un mensaje a la gente joven, a la gente emprendedora y sobre todo a aquellos jóvenes profesionales que tienen esperanzas de ir al campo, de Sí. dedicarse al agro, a la ganadería. Que ahora uno puede decirle, no hay mucha esperanza, pero sí, Venezuela, lo bonito de Venezuela es que tenemos una tierra fértil. Hay gente que ha hecho cosas peores, o ha hecho cosas muy grandes con nada. Países que han hecho de desierto han hecho grandes cultivos. Sí. Y nosotros tenemos una tierra que es fértil. Jóvenes, que si se quedan en Venezuela, vamos a trabajar todos juntos para que eso, y los que están afuera también, porque los que se han ido y los que se van a ir, que en un momento puedan volver a hacer de Venezuela lo que todos queremos. Eduardo Smith, director de la página mundoagropecuario.com, mundoagropecuarioempresarial.net. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Venezuela Cultural. Nos hemos sentido muy bien con tu presencia en el programa y creo rápido la hora, sí, pasó muy creo rápido. que nuestra audiencia ha estado muy satisfecha también con esta conversación que nos ha aclarado muchísimos aspectos del mundo No, estamos a la agropecuario orden. en Venezuela. Siempre a la orden para ustedes. Muchísimas gracias. Amigos, se nos vino el tiempo encima. Nos veremos el próximo martes a las 9 de la mañana en Venezuela Cultural, por acá por Radio Sintonía 1420 AM. Muchísimas gracias a todos por habernos permitido estar nuevamente con ustedes y por abrir sus hogares para darnos su audiencia. Hasta entonces, sigan ustedes ahora con la excelentísima amiga, magíster, ¿cómo se llama ella? Andreina Baroni, acompañada de quién? Del internacionalista y profesor universitario y gran amigo Eloy Torres. Sigan con La Dama y el Vagamundo. Nos vemos. La destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado. Simón Bolívar.